¿Que por qué me gustas a ti? Hombre, pues es que es un personaje muy gracioso. ¿A quién se le ocurre escribir sus memorias muy breves y llamarlas memorias de un amnésico? Y encima escribir en ellas que él solo come comida blanca. O, por ejemplo, le gustaban tanto los paraguas que no acumuló 4 o 5, acumuló 100 paraguas en su casa, en una casa en la que estuvo 27 años y no dejó subir a nadie. Era un personaje, desde luego, extravagante. Por ejemplo, compró 7 trajes de pana, todos iguales, y los estuvo utilizando sin excepción durante 10 años. Vamos, que a Satie le daba exactamente igual lo que pensaran los demás de él. Era un personaje verdaderamente muy auténtico. Satie además vivió una época muy bonita, la Belle Époque, en París. No nació en París, pero se trasladó allí a los 12 años y desde entonces ya no se movió de allí. Estuvo muy vinculado al barrio bohemio de Montmartre. Era pianista y compositor allí, trabajaba en los cabarets y era muy conocido. Y estaba en general muy en contacto con lo popular y de hecho él también sí que es verdad que toda su vida prácticamente fue pobre. En los cabarets conoció a un montón de gente, artistas de todo tipo, intelectuales, y entre ellos conoció al compositor Claude Debussy. Y prácticamente tuvo un flechazo. Decía algo así como: desde la primera vez que le vi, algo me llevó hacia él y deseé estar sin cesar a su lado. Y efectivamente tuvieron una larga amistad de casi 30 años, con sus turbulencias, con sus discusiones, con sus rivalidades, pero bueno, es que les unía además pues un propósito común. Ellos querían de alguna manera luchar contra la música romántica del momento, que personalizaban en las figuras sobre todo de Wagner y de César Franck, porque no les gustaban nada los excesos de sentimentalismo, de emociones, de personalismo. Buscaban una música pues más moderada, más sencilla, más concisa, un poco más despojada. En todo caso, Satie, esos valores de sencillez y de autenticidad ya los había encontrado antes de conocer a Debussy en músicas como, por ejemplo, la música griega y la música medieval, culturas que además le fascinaban y que estudió. Le encantaba además moverse por París, meterse en Notre Dame, contemplar los arcos ojivales, contemplar las bóvedas de crucería, y además tuvo acceso a las músicas exóticas en la Exposición Universal de París de 1889. Y estas músicas les gustaban sus sonoridades modales y, de hecho, sus obras de juventud más conocidas, que son las Nociens y las Gymnopédies para piano, incorporan estas sonoridades modales en sus melodías. Además, las Nociens son muy curiosas porque por primera vez Satie nos deja indicaciones en la partitura sobre cómo debe ejecutarse la música, pero no indicaciones normales, nos deja indicaciones muy originales. Por ejemplo, te dice algo así como: interpreta esto con la punta de tu pensamiento, o sobre la lengua, o ármate de clarividencia, aconséjate cuidadosamente, sin orgullo. Hay mucha gente que considera que Satie fue el padre de la música moderna y es verdad que introdujo muchas innovaciones. Por ejemplo, es muy innovador en el campo armónico. En sus sarabandas encadena acordes bellamente disonantes, pero sin acogerse a las reglas del sistema tonal sobre la utilización de la disonancia. Es una música bastante sencilla, que utiliza en general procedimientos como, por ejemplo, la repetición con alguna variación y también la justaposición de ideas musicales, pero sin desarrollar habitualmente los motivos. Esto, mezclado con la utilización de ritmos lentos, que es muy habitual en Satie, sobre todo en esta primera época, pues nos puede dar como resultado músicas que nos resulten estáticas, un pelín hipnóticas. Voy a tocaros ahora, para terminar este vídeo, un fragmentito de su obra más conocida, la primera Gymnopédie para piano.